Ustedes saben que hemos comenzado una serie sobre el Sermón del Monte hace algunas semanas y estamos yendo en cada una de las bienaventuranzas. Semana a semana estamos enseñando acerca de cada una de esas bienaventuranzas que están en Mateo 5. Hoy vamos a enseñar y vamos a compartir la segunda, ¿cierto? La segunda bienaventuranza, porque la primera fue más la introducción. Y quisiera comenzar esta mañana haciéndoles una pregunta, y es: ¿qué sentimos nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Y qué sentimos? Y lo que quiero que se respondan entre ustedes es con una persona que está a su lado, con alguien que esté ahí cerquita a usted. ¿Qué siente cuando vea estas imágenes? ¿Listo? ¿Qué siente? ¿Qué emociones se le vienen? Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Entonces, la primera imagen. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? Compartan entre ustedes, ¿qué sienten? Esta es la imagen de un papá palestino que está sacando su hija o su hijo en un bombardeo en Gaza. Esto es reciente, hace algunas semanas. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? Impotencia, dolor, angustia, ¿sí? ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen, la próxima? Esto es otro papá cargando su hija en el Darién, en el tapón del Darién, caminando hacia Estados Unidos, y están caminando varios en esa selva. Eso es una selva, caminando por ahí. ¿Qué sentimos cuando vemos esto? Cuando vemos esta imagen de alguien cargando a su hijo porque está buscando lo que sea, un mejor futuro, lo que sea, una vida mejor. ¿Qué siente uno cuando ve esta imagen? Dolor, tristeza, rabia, impotencia, ¿cierto? ¿Qué sentimos cuando vemos esta próxima imagen? Esta es una imagen de un pajarito, de un ave, después de que un petróleo se derramó en el mar hace algunos años, y pues los pájaros quedaron todos llenos de petróleo y pues murieron muchos de ellos. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? Dolor, ¿cierto? Como frustración. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? Un niño en África. Esto es una foto reciente de un niño desnutrido en un país africano. Y mírenle la piel, mírenle, todos los síntomas de desnutrición del niño. ¿Qué siente usted cuando ve esta imagen? ¿Qué siente usted cuando ve esto? ¿Qué le produce en su corazón? ¿Le dan ganas de qué? De llorar, de Dios mío, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sentimos cuando vemos esta próxima imagen? Esto es más local. ¿Se acuerdan qué es esto? No. Esto fue cuando una gente se escondió en una iglesia y les tiraron una pipa de gas y explotó todo el mundo. Y este es el sacerdote de esa iglesia recuperando lo poquito que había ahí, y sacaron ese Cristo. Él recuperó como esa imagen de Jesús ahí en Bojayá. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? ¿Qué nos produce en nuestro corazón? ¿Sí o no? Miren esta otra imagen. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? ¿Saben qué es esto? Un frailejón quemado, de los que se quemaron hace poquito en el páramo acá. ¿Qué sentimos cuando vemos esto? Que son plantas de 200, 300 años que en un segundo se quemaron. Uno le da rabia, ¿cierto? Uno dice, qué dolor esto, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? Esta es una imagen son reales, o sea, es una imagen de 1980, de un misionero que va al África y le toma la mano a un niño en una de las tribus. Y esa era la condición del niño en esa tribu. Eso es la mano de un niño en África. ¿Qué siente usted cuando ve esa imagen? Y esta última, creo que es la última, sí. ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen? Esta también es real, esta imagen.
sea, así eran los baños y todo separado en Estados Unidos. Esto es una imagen como de 1954, algo así, donde los blancos tomaban en un lado y los de color negro tomaban en otro lado. Y estaban separados. ¿Qué le producen estas imágenes? Imagínese que usted es una persona de color ahí en esta situación. Qué dolor, qué rabia, qué impotencia, qué ganas de qué. De hacer algo, de llorar. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que he titulado Felices los infelices. Ustedes saben que seguimos en nuestra serie de bendecidos y afortunados. ¿Se acuerdan que así la titulamos al principio? Y hoy quiero compartir Felices los infelices, y quiero que vayamos a la segunda bienaventuranza, que está en Mateo capítulo 5, versículo 4. Y hoy, la verdad, más que dar una enseñanza, una predicación, quisiera que nos tomáramos el tiempo para reflexionar en algunas cosas. Mateo 5, versículo 4 dice: Dios bendice a los que lloran. Y hablábamos en algunas semanas, en la introducción les compartía que las bienaventuranzas de Jesús no específicamente no son la clave para ser felices, pero lo que nos está diciendo es que un discípulo, de alguna manera, un discípulo de Jesús llega a experimentar la plenitud, llega a experimentar una vida completa en Jesús. Y aunque no son reglas o no son claves para la felicidad, porque yo sinceramente no creo que Dios esté buscando que nosotros seamos felices. Dios lo que quiere es que vivamos en plenitud, que tiene muchas otras, es mucho más amplio que solamente la felicidad. Pero Dios aquí el texto nos dice que Dios bendice, que son afortunados, que son felices los que lloran. Y hablábamos de que eso era una paradoja, ¿cierto? Porque uno dice, pero ¿cómo que llorar? Bueno, cuando uno llora de felicidad, de pronto podría decir, bueno, sí, pero Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y ese es el versículo en el cual nos vamos a centrar hoy. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y yo le quisiera preguntar a usted ahí, que se haga esta pregunta: ¿qué lo pone a llorar a usted? ¿Qué lo hace llorar a usted? ¿Qué lo hace entristecerse y decir, quiero llorar? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? Estaba viendo estaba investigando un poquitico acerca del tema, y está comprobado que las mujeres sí lloran más que los hombres, ¿sí o no? Eso sí es científicamente comprobado. Y hablan más y lloran más que los hombres, está bien. Y por eso... ¿Cómo? Porque los hombres somos más berracos. No, mentira, no. Porque les da pena a los hombres hablar de sus sentimientos, y por eso a veces el suicidio en el mundo, las tasas son mucho más altas en los hombres que en las mujeres, porque el hombre no habla, el hombre es callado y vive sus cosas y no le comparte a nadie, y cuando resulta es que explotó. Pero imagínense que me puse a investigar esta semana y puse así: ¿por qué lloran las personas? ¿Por qué lloran los guaduales? ¿Por qué lloran las personas? Y entonces me puse a investigar un poquitico del tema, y resulta que han hecho algunos estudios donde dicen que hay generaciones que son mucho más propensas al dolor o al sufrimiento o a la ansiedad o a la depresión. Entonces llegaron a la conclusión, después de hacer varios estudios, que la generación Z, ¿ustedes saben cuál es la generación Z? Los nacidos entre 1990 al 2010. O sea, si usted nació entre el 90 y el 2010, dicen los estudios que es la generación más propensa a la ansiedad y a la depresión. Que esa generación tiene el doble de causalidades o de ser más depresivos y más ansiosos que cualquier otra generación en la población. Y en España hicieron un estudio que me llamó mucho la atención sobre lo que ellos denominaron, los sociólogos en España denominaron la generación quemada, la llaman así, la generación quemada o la generación de cristal. Y dice que esta generación, que no solamente son la generación Z, sino que ya son los millennials para acá, que los millennials son ¿de qué año para acá? Millennials. Del 81 para acá. O sea que si usted nació del 81 para acá, usted es un millennial. ¿Sabía eso o no? Entonces, dice que la generación de los millennials para acá
es una generación que ellos denominaron, y en España hay un problema social complejo con esta población, que lo llamaron la generación quemada de cristal, y decían ellos, son personas que están cansadas de su trabajo, de lo que hacen, y tienen ganas de llorar todos los días. ¿Eso lo describe usted? ¿Lo describe o no? Estoy cansado de esto y quiero llorar. Bueno, esto es una situación que está pasando en España. Eso acá en Colombia no pasa. Pero dice que es una generación que está hiperconectada porque fuimos los primeros. A nosotros, yo me acuerdo cuando un amigo me dijo que había una cosa que se llamaba Google. ¿Usted se acuerda de eso o no? Que una cosa que usted, es porque hasta ese momento lo máximo era en carta. Usted entraba en carta y usted encontraba todo. Usted sentía que tenía el mundo a sus manos. Cuando alguien me dijo, venga, es que hay una página que se llama Google y usted pone ahí lo que quiera, eso le aparece todo. Eso como... Yo me acuerdo la primera vez que vi a una persona hablar por Skype con otra persona en otra parte del mundo. No, yo parecía un montañero. Yo decía, ¿esto cómo así? Usted puede ver a la persona por el computador y está en Inglaterra. ¿Cómo? Eso es una locura. A nosotros fuimos de esa generación que nos tocó ese cambio. Nos tocó de ser análogos a empezar a ver todo el tema digital y a las redes sociales y al internet. Y dice que somos la generación más conectada, hiperconectada, pero a la vez emocionalmente más desconectada. Es una cosa increíble. Y eso es lo que han estudiado en España, por ejemplo, que es una generación que está conectada todo el tiempo, que trabajan, que están metidos en internet, en todo lado, pero emocionalmente desconectados de su realidad. Y entonces... esto es una generación, hablaban ellos, una generación más propensa a llorar, a sufrir, a deprimirse, a tener ansiedad. Pero yo quiero hablar con ustedes esta mañana de algo. Cuando Jesús dice acá que Dios bendice a los que lloran, no está hablando solamente a este tipo de personas. De hecho, la palabra que Jesús usa es una palabra que en griego significa o denota el lamento o el duelo por la pérdida de alguien querido, de alguien amado, y la segunda, por la realidad de nuestro pecado. Cuando Jesús usa la palabra llorar aquí, está diciendo, y está diciéndoles a ellos, a sus discípulos y a nosotros, que no es llorar porque me siento triste y voy a llorar, sino es el duelo, es el sufrimiento cuando usted pierde a alguien muy amado, o cuando usted se da cuenta de su pecado, que usted dice, Dios mío, yo estoy muy mal. Ese es el lloro al que Jesús se está refiriendo acá. Es esa persona que llora por la realidad del pecado propio y del pecado en el mundo, que entiende el problema tan serio en el que todos estamos. Y es muy interesante porque esta segunda bienaventuranza es la segunda etapa o el segundo grado de bendición espiritual al que Jesús dice. Porque Jesús primero, y Julián nos compartió la semana pasada, Jesús dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Y Juli nos explicó qué significaba, que son aquellos que entienden su necesidad de Dios, que entienden que necesitan de Dios, que entienden que no son nada si no están cerca de Dios, o sea, entienden su necesidad de Dios. Pero esta segunda, que aquí nos está mencionando el texto, es como la consecuencia de esa primera, porque una cosa es ser espiritualmente pobre, como lo vimos la semana pasada, o como dice la primera bienaventuranza, y reconocerlo, y otra cosa es lamentarse y llorar por eso, y es arrepentirse. O sea, Jesús está diciendo acá, son bienaventurados los que entienden su necesidad de Dios, pero son muy felices aquellos que reconocen y que lloran por esa necesidad y entienden su problema. Una cosa es reconocer mi necesidad de Dios y otra cosa es arrepentirme. Y hay muchas personas que llegan hasta el primer punto, que entienden que necesitan de Dios, que sí, yo sé que sin Dios no soy nada, necesito de Jesús, pero no llegan al segundo paso, y es arrepentirse, es decir, llorar porque saben que lo que hicieron no está bien, sufrir porque saben que ese pecado afectó a otras personas,
Arrepentirse, que es cambiar y decir, yo no quiero seguir haciendo más esto, necesito cambiar. Y hay un autor que se llama John Stott y él dice lo siguiente: necesitamos orar. Me llamó mucho la atención esta frase que él dice: necesitamos considerar que la vida cristiana, según Jesús, no es solo puro gozo y risas. Algunos cristianos, dice él, parecen imaginar que, especialmente si se encuentran llenos del Espíritu, deben llevar en el rostro una sonrisa perpetua, ser continuamente bullangueros y estar rebosantes de gozo. Y yo les hablaba que cuando yo llegué, me acuerdo que yo conocí al Señor cuando tenía 13 años y llegué a la iglesia y había una canción que se escuchaba en la radio cristiana que decía que el cristiano no puede estar triste. Ustedes, que el cristiano no puede estar triste, y era como un merengue. A mí eso no me gustaba, pero yo me acuerdo de esa canción. Y eso es parte de como de esto. O sea, no, el cristiano tiene que estar feliz, el cristiano tiene que estar alegre porque es que tenemos el gozo de Cristo. Y sí, pero miren lo que dice John Stott: qué poco bíblicos podemos llegar a ser. En la versión del Sermón del Monte que da Lucas, que es en el otro que es paralelo, Jesús añadió a esta bienaventuranza un solemne ay de vosotros los que ahora reís. La verdad es que existen cosas tales como las lágrimas cristianas, y también es verdad que pocos de nosotros las lloramos. Y él dice lo siguiente: los cristianos evangélicos, que creo que lo puse ahí en la frase, los cristianos, por dar demasiada importancia a la gracia, en ocasiones damos demasiada poca importancia al pecado. Es muy interesante esto. Y a esto a lo que Jesús se está refiriendo acá. Bienaventurado el que llora porque entiende la realidad de su propio pecado, porque entiende la maldad de su pecado, de su vida, porque entiende la realidad de la situación. Y ustedes se acuerdan de la historia cuando Jesús ve a un publicano entrando a la sinagoga o al templo y da... ¿Cómo es que se me olvidó la historia? Cuando el publicano dice: Señor, perdóname. Sí, cuando él hace la oración del publicano, pero no me acuerdo cuál es el contexto, pero él dice: soy un pecador, ten misericordia de mí. Y el fariseo dice: Señor, yo he hecho todo esto. Gracias, Juli, menos mal está Juli acá. Se me estaban trabando las historias acá, pero lo que Jesús dice es: ese publicano, o sea, él ora y él reconoce su necesidad. Él no llega diciendo: Señor, yo ya he hecho esto, he ayunado, he orado, Señor, yo soy una berraquera, pero bueno, aquí vengo a la iglesia. Como muchas veces nos pasa a nosotros. No, yo voy el domingo porque, no, qué pesar de la gente que no me vea el domingo en la iglesia, entonces yo voy, para que me vean, para que compartan conmigo. Pero no porque reconocemos la necesidad y decimos: Señor, Señor, te necesito. Y el publicano dice: Señor, soy una embarrada, ten misericordia de mí. Y esto es lo que John Stott dice. A veces, yo creo que también, y ese ha sido el problema de nosotros en la iglesia, de a veces bajar el estándar y decir: no, relájese, que eso no es nada, el Señor lo ama. No. El Señor quiere que lloremos por nuestro pecado. El Señor quiere que reconozcamos que nosotros hemos fallado y que necesitamos cambiar. Esto me llevó a pensar en algo: cuando perdemos la práctica de arrepentirnos del pecado, esto se empieza a volver duro en nosotros y nos enfriamos poco a poco, y poco a poco nos empezamos a alejar de Dios, y poco a poco nos alejamos de la comunidad. Por eso uno de los síntomas duros que suceden muchas veces cuando alguien empieza a tomar decisiones equivocadas en su vida es que empieza a alejarse de la comunidad porque me estoy enfriando y me alejo de Dios, y ¡pum!, de un momento a otro ya no están. Yo me he dado cuenta en mi vida que cuando yo no confieso mi pecado regularmente, cuando no estoy en sintonía con el Señor, cuando no estoy pidiéndole al Señor y entendiendo mi condición y diciendo: Señor, hay cosas en mí que no están bien, yo necesito que me ayudes, necesito que me permitas cambiar esto. Y me empiezo a alejar de Dios, y me empiezo a alejar de la palabra, no leo la Biblia, empiezo como a enfriarme, a alejarme. Yo siento que cuando eso me pasa a mí, yo me empiezo como emocionalmente a ser mucho más débil.
me empiezo como a aburrir más fácil, me empiezo como a deprimir más fácil, me da más ansiedad, como que no estoy tranquilo. Cuando descuido mis disciplinas espirituales, de la confesión, de la lectura de la Biblia, de la oración, a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí me pasa que empiezo como a sentirme más débil, como a sentirme con más ansiedad, con más problemas, con más dificultades, como que cualquier cosa me molesta, empiezo a sentirme emocionalmente más débil, me angustio más, me da más ansiedad, me aburro más fácil. Ahora la pregunta para ustedes, hermanos, es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por su propio pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo triste? Porque esta es la tristeza que digamos es bíblica, o sea, la tristeza es bíblica. Cuando uno está triste por esa condición, por eso que usted dijo, no, ¿cómo hago esto? ¿Cómo le hice esto a mi hermano? Esa es una tristeza que proviene de Dios, porque nos ayuda a decir, necesito arrepentirme, Señor, no estoy haciendo lo correcto. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo triste por un pecado suyo? O nos pasa, por ejemplo, como dice John Stott, que no, pues como el Señor es tan bueno, pues no, ni triste me pongo, porque el Señor me perdona igual, eso no pasa nada. Eso no es lo que está diciendo Jesús acá. Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran y reconocen su pecado, reconocen que están mal, que hay algo que no está bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió así? Que usted dijo, Dios mío, yo la embarré. Estaba pensando en esto, y hace algunos días, bueno, no pequé, porque uno normalmente la embarra todos los días, pero estaba en una reunión y yo pequé, porque no había alguien ahí, y yo di un comentario de esa persona que no estaba, y lo dije, es que tal persona, tal cosa. Y yo me sentí mal después, porque yo sabía que no había actuado bien. Esa persona no estaba, y además, primero no se podía defender de lo que yo había dicho, porque esa es la cobardía del chisme, que usted dice algo cuando la persona no está para que no se defienda, ¿cierto? Entonces y yo me sentí mal, y dije, esto estaba mal, o sea, yo no debía haber dicho eso, y me sentí muy triste, y me acuerdo que llegué a la casa y me senté y le dije, Señor, perdóname, porque no debía haber dicho eso, no debía haber dicho eso a esa persona cuando no estaba acá. Este fue como de pronto uno de los últimos momentos en los que siento que me sentí mal, me sentí triste por un pecado, por algo que no está bien. Ahora, la pregunta es para usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, perdóname por esto? Porque vi esto, porque hice esto, porque actué de esta manera. Y esta es una de las prácticas espirituales que tenemos que recuperar. De hecho, nosotros en la iglesia cristiana hemos perdido algo que es importante, que es confesar nuestros pecados los unos a los otros. O sea, no es que tenemos que ir a confesarle el pecado al pastor o al sacerdote, eso no es lo que buscamos, pero hablar entre nosotros. Santiago dice, confiésense sus pecados unos a otros. Uno debería hablar regularmente con alguien de confianza y decirle, hermano, yo quiero hablar con usted, estoy luchando con esto, ayúdeme. Porque les digo una cosa, no hay nada que le quite más el poder al pecado que cuando usted habla de él con alguien. Se va el poder del pecado porque usted habla con alguien de esa situación, usted lo expone y usted puede empezar a trabajar en eso. Yo quisiera que en esta mañana hiciéramos algo un poquito práctico, y es que nos tomáramos unos minuticos para esto. Yo quiero invitarlos a que le confiese el pecado a la persona que está a su lado. No, mentira, tranquilos. Busque a alguien que usted no conoce y va y le confiesa un pecado. No. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que hagamos algo esta mañana, y es que por unos minuticos, usted ahí en silencio, delante del Señor, confiese su pecado. Si hace rato no confiesa sus pecados con el Señor, aproveche para que en estos minuticos usted pueda decirle, Señor, este es mi pecado. Señor, pongo en mi vida. Cierre sus ojos, no hable con nadie, concéntrese ahí con el Señor, y vamos a confesar nuestro pecado, decir, Señor, yo he pecado en esto, perdóname. Tal vez he pensado que no es tan grave, esa es la mentira que nos mete el diablo. No, eso tampoco, no es nada grave, usted no mató a nadie, eso no es pecado. Pero Señor, perdóname por mi pecado.
Tú dices que son bendecidos los que lloran porque reconocen su pecado, reconocen la necesidad que tienen de ti y se arrepienten y dicen: Señor, perdóname porque la he embarrado. Confiese ahí delante del Señor con sus propias palabras. Dígale: Señor, te confieso que he hecho esto, estoy lejos de ti, me he apartado, no he hecho lo correcto. Porque pecar no es solamente hacer lo malo, es no hacer lo que tengo que hacer cuando sé que es lo bueno. Pecar es no dar al blanco, no vivir al estándar tuyo. Señor, perdónanos. Señor, como iglesia te pedimos que nos perdones. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestra maldad. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos pecado delante de ti. Yo he pecado, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, porque he visto cosas que no debo ver, porque he dicho cosas que no debo decir, porque he hecho cosas que no debo hacer, Señor. Porque te he ofendido, porque te he entristecido con mis actitudes, cuando a veces trato a alguien de la manera incorrecta. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando tantas veces somos tan laxos, tan superficiales con el pecado, cuando dialogamos con Él constantemente, cuando interactuamos con Él, cuando dejamos que la tentación ronde siempre nuestra vida y no somos radicales como tú quieres que seamos radicales. Cuando le dijiste a tus discípulos: si tu ojo derecho, el más importante, te hace pecar, sácatelo. Si tu mano derecha, la más importante, te hace pecar, córtatela. Eso no quiere decir, Señor, que debamos estar mutilándonos, pero sí quiere darnos a entender lo que Jesús estaba tratando de decirnos, y tiene que ser radical con eso, no puede seguir dialogando con eso, tiene que cortar con esa situación, con ese hábito. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos permitas arrepentirnos, Señor, de ese pecado. Queremos cambiar, no queremos seguir haciendo, no queremos ese círculo vicioso de hacer algo que no está bien, pedir perdón y volverlo a hacer y volver. No, Señor, queremos cortar con eso y necesitamos tu ayuda, Señor, y confesamos nuestro pecado delante de ti. Ahí cada uno delante del Señor, dígale: Señor, este es mi pecado, esta es mi lucha, la entrego a ti, la pongo delante de ti. Y así como oró el publicano, te decimos: Señor, ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores, Señor. Ten piedad de nosotros, porque hemos pecado, Señor. Confesamos nuestros pecados a ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero animarlos a algo más. Si usted quiere, de verdad, salir de ese pecado y ir más allá, busque a alguien, hable con alguien. Eso es bíblico. Busque a alguien y dígale: hermano, estoy luchando con esto, quisiera hablar con usted de esto. Alguien maduro, que no lo vaya a exponer en Facebook pues por allá, mira, me contó. Alguien que hable con usted de ese tema, que ore por usted, que le ayude. Eso, miren, les digo la verdad, no hay nada más. Por eso, Conociendo Libertad, nosotros le hacemos tanta fuerza. Porque, como decía Angélica ahora cuando compartía, es un proceso de sanidad comunitario. Usted no se sana solo, usted se sana con otros, usted camina con otros, usted se sana con otros. Y eso es muy importante, por eso esto es comunitario. Por eso Santiago dice: confiese sus pecados unos a otros, en la iglesia, con sus hermanos, hable de esos temas, porque es más fácil salir de eso cuando usted habla con alguien. Entonces, este es un reto para ustedes. Si esta semana quieren hablar de eso que acabaron de orar al Señor con alguien, háganlo, busquen a alguien, díganle: hermano, ¿será que podemos hablar de un temita que quiero compartir con usted? Pero miren, Jesús está diciendo acá que un discípulo de él sufre por la condición de su propio pecado
pero también por la condición del mundo caído. O sea, el discípulo de Jesús reconoce su problema de pecado y hace algo, se arrepiente, pero también reconoce que hay un pecado en el mundo caído, que hay una situación que se duele por el dolor del mundo. Por eso muchas de las imágenes que les puse son situaciones del mundo, del dolor que le produce. O sea, ¿cómo no llora uno cuando ve a un papá cargando a su hijo después de un bombardeo? ¿Cómo no llora uno cuando ve un papá cargando a su niño por la jungla del Darién? Porque está buscando otras opciones. O sea, y historias acá. ¿Cómo no llora uno cuando ve las mamás que sufren por sus hijos que están enfermos en las fundaciones? Acá, por ejemplo, Lady Jaime, que trabajan con unas mamás que uno las ve luchando con hijos con unas enfermedades complicadísimas. ¿Cómo no le duele a uno eso con las personas que sufren? Y Jesús está diciendo, el discípulo sufre por esas cosas también. ¿Saben qué me llama la atención a mí de esto? Que Jesús nos entiende a todos nosotros. Jesús entiende nuestros problemas, pero cuando estaba mirando por qué llora la gente en el mundo y cuál es, digamos, la realidad de la situación de nuestras generaciones, la gente llora mucho por cosas personales, por situaciones que nos pasan. Dice que, por ejemplo, esta generación sufre mucho y llora porque se compara mucho con otros, porque otros tienen lo que ellos no tienen, porque quisieran tener la vida, y dice que lloramos por eso. Pero Jesús está diciendo, usted debería llorar por el pecado en el mundo, por la situación del mundo, por lo que está pasando en el mundo. No que eso que usted vive no le importe al Señor, sí, pero debe haber algo más profundo. Y me llamó la atención que Jesús lloró en la Biblia. Y es muy interesante esto, ¿cierto? Jesús, al menos en los evangelios, nos cuentan que lloró 3 veces al menos. ¿Se acuerdan cuáles fueron las 3 veces que Jesús lloró? Cuando muere su amigo Lázaro. La segunda. ¿Cuándo qué? Cuando llega a Jerusalén y ve a Jerusalén, dice que lloró y tuvo compasión porque estaban perdidos. Y la tercera, en Getsemaní, ¿cierto? Que lloró de su dolor, de la angustia, de lo que iba a pasar. Miren, Jesús llora por esto. Jesús llora en Jerusalén, llora por el pecado de la gente. Dice, Dios mío, esta gente, ¿cuántas veces los quise juntar? ¿Cuántas veces quise que cambiaran? ¿Cuántas veces quise que hicieran algo diferente y no lo hicieron? Y miren las consecuencias de lo que han vivido. Y Jesús llora también por la pérdida de su amigo. Es una cosa muy increíble porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Pero yo creo que él no llora por eso, él no llora porque el amigo se murió, sino que él llora al ver la tristeza de las hermanas, o sea, el dolor humano con la muerte. Eso es la identificación, la encarnación de Jesús con la realidad humana frente a la muerte. Pero Jesús lloró al ver a su creación perdida. ¿Cómo no va a llorar Jesús al ver estas imágenes? ¿Cómo no va a llorar al ver a un pez lleno de petróleo en el mar? ¿Cómo no vamos a llorar cuando se queman montañas y frailejones y árboles por causa de nuestro propio pecado? Y esto sea que usted crea o no crea en el calentamiento global, lo que sea, pero le duele a uno la creación. Que el mundo no es lo que debería ser. Que el mundo no es lo que Dios diseñó. Y a pesar de la belleza que tenemos de mundo, vivimos en un mundo caído, que ha sido afectado por el pecado, porque finalmente el pecado es el problema de todo esto. ¿Cómo no vamos a llorar, hermanos, al ver lo que pasa en el mundo? Al ver el dolor, al ver la maldad, al ver la guerra, al ver la corrupción, al ver el hambre. ¿Cómo no vamos a llorar con las cosas que nos pasan en nuestro país? ¿Cómo no vamos a llorar con la corrupción que vivimos nosotros? Con las cosas que uno ve tan tristes en el mundo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que son bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que sienten ese dolor por ese mundo que está roto, que está caído. Y a veces a nosotros eso como que, pues sí, vivimos en el mundo muy complicado, pero igual yo estoy bien. Pero Jesús está diciendo acá, un discípulo mío
es aquel que aprende a llorar por su pecado, a arrepentirse, pero también por la situación del mundo, por la situación que vivimos. Así que en esta mañana yo quisiera que termináramos orando de la siguiente manera. Yo quiero animarlos a que se unan ahí en grupitos de 3, 4 personas. Ahí donde están, voltéese y hagan grupitos. Y vamos a terminar orando por nuestro mundo, por situaciones que ustedes ahí en ese grupo conozcan, por situaciones que ustedes que les duelan, por lo que quieran orar, por el mundo. Vamos a interceder y vamos a orar y vamos a llorar por nuestro mundo, por la situación que vivimos, por la situación en la que estamos. Entonces, ¿qué tal si rápidamente ahí se unen 3, 4 personas ahí y vamos a empezar a orar entre ustedes, entre nosotros, y vamos a orar por estas situaciones? Cualquier cosa que usted piense, que usted diga, yo quiero orar por esto, y empiecen a orar. Hay muchas cosas por las que podemos orar: por la guerra, por las situaciones, por la economía, por la tristeza, el dolor, por tantas cosas que estamos viviendo. Ahí en cada grupito empiecen a orar por situaciones que a ustedes ahí les produzcan dolor del mundo, dolor de la creación, por cosas que ustedes consideran tristes que están pasando. Ahí donde están, oren en sus grupitos. Señor, oramos en esta mañana y pedimos que nos ayudes a ser tus discípulos que se duelen, que lloran por la necesidad en el mundo, que reconocen su propio pecado, pero también lo que el pecado ha generado en el mundo, Señor. Señor, oramos que nos ayudes. Oramos como tú nos enseñaste a orar. Señor, que venga tu reino. Señor, oramos que venga tu reino en medio de este mundo descontrolado, en medio de este mundo de guerra, en medio de este mundo de problemas, de hambre, de enfermedades, de dolor, Señor. Padre, oramos por aquellos que están sufriendo, oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles, oramos, Señor, por aquellos que pasan situaciones complejas, Señor. Padre, tu misericordia y tu bondad para tu pueblo, Señor. Señor, para tu creación. Señor, tú lloraste cuando viste a tu creación perdida, cuando viste a tus hijos en mil cosas, lejos de ti, Señor. Señor, ayúdanos esta semana a orar, a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora, Señor. Señor, tal vez no entendemos lo que tú quieres decir, que son felices y bienaventurados los que lloran, los que sufren. Pero, Señor, ayúdanos a entender que tus discípulos lloran y sufren con los que sufren, e interceden y buscan, Señor, que tu reino se establezca. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad con nosotros, porque tal vez no estamos viviendo situaciones complejas, porque no hemos tenido que salir, porque no hemos tenido que hacer muchas cosas, porque no estamos cargando a nuestros hijos, porque nos bombardearon la casa, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros, Señor. Pero nos duele tu mundo, nos duele tu creación, nos duele lo que pasa, Señor, nos duele los que sufren, Señor, y permítenos cada vez más ser sensibles a estas situaciones. Señor, perdóname a mí, porque muchas veces mi sufrimiento, mi dolor
es solo un enfoque en mis cosas, porque a veces mi tristeza, lo que vivo es porque vivo mirándome a mí y no miro la realidad de muchos otros, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor, a no ser egoístas, a no ser pasivos aún en medio de este mundo necesitado, que necesita el accionar de los hijos de Dios, que necesita la vida que trae tu pueblo y tus discípulos, Señor. Te queremos poner delante de ti este tiempo y gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos que son bienaventurados aquellos que lloran. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar con un reto para todos ustedes, hermanos. Ustedes saben que acá siempre hacemos un reto en la semana como para recordar esto. Y quiero invitarlos a que esta semana nos tomemos un reto de orar 1 minuto al menos durante esta semana por estas dos cosas, donde usted ore todos los días de esta semana por la condición de su pecado, decir: Señor, perdóname, y usted haga como una evaluación de su propia vida y le pida perdón al Señor por su pecado. Y lo segundo, que usted ore por este mundo caído, que el reino del Señor venga. ¿Listo? Esas son dos oraciones. Miren, ustedes han escuchado algo que se llama, no sé si lo han escuchado, la respiración espiritual o no, pero es muy bonito. Y es una oración que se hacía en épocas, o sea, siglos atrás. Y era una oración donde uno simplemente inhala y exhala. Y cuando inhala, dice: Señor, perdona mi pecado. Y cuando exhala, dice: Señor, oro por el pecado del mundo. Y listo. Esa es la oración que quiero que hagamos esta semana. Que usted se siente 1 minuto y ore pidiéndole perdón al Señor por su propio pecado, pero también por el pecado del mundo. Así que les quiero invitar a esto. Yo sé que a muchos de ustedes se les va a olvidar esto porque así somos, ¿cierto? Pero les quiero animar a que hagan una alarma esta semana a las 5:40 de la mañana o a las 5:40 de la tarde, no importa, puede ser a las 5:40 de la mañana, pero donde a las 5:40 de la tarde suene la alarma y usted diga: ay, voy a orar por esto, el reto esta semana. Entonces en su celular ponga la alarma 5:40. ¿Por qué 5:40? Mateo 5:4. Listo. Entonces acuérdese eso, Mateo 5:4, 5:40, y lea el versículo si quiere, por la mañana o por la tarde. ¿Listo? ¿Está claro el reto o no? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos así? Si usted madruga, póngala a las 5:40 de la mañana. Si usted no madruga, póngala a las 5:40 de la tarde. En todo caso, es que lo haga todos los días, donde ore por su propio pecado, pero también ore por el mundo y reconozca la necesidad que tenemos de Dios. Yo quiero terminar orando por ustedes y terminamos cantando los que no tengan que salir. Pero Señor, yo oro que bendigas a mis hermanos esta semana en todo lo que hagan. Bendice la obra de sus manos. Señor, que esta semana podamos ser una iglesia de discípulos que lloran, que sufren con los que sufren, porque la promesa que tú nos das es que seremos consolados, que tú nos cuidas, que tú nos ayudas, Señor. Señor, si tenemos que llorar esta semana por nuestro pecado, permítenoslo hacer con las personas correctas. Si tenemos que llorar por nuestra maldad, permítenoslo hacer delante de ti. Si tenemos que llorar por el mundo, por la situación, por la injusticia que vemos, Señor, permítenos ser consolados por ti esta semana, y que podamos, Señor, ser y caminar como tus discípulos en esta ciudad. Te bendecimos y te adoramos, y oro que tú bendigas a mis hermanos en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.